Tengan todos muy buena noche. Bienvenidos a esta sesión de clase número 32, la Secretaría de Deportes de Pereira, Alcaldía de Pereira, Gobierno de Ciudad, junto con el SENA y la Universidad del Área Andina, les da la bienvenida. Hoy nos acompaña el profesional Daniel Montenegro, quien es el director del programa Entrenamiento Deportivo de la Universidad Andina. ¿Estoy bien, profe? Listo, perfecto. Ya puedo abrir el micrófono. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy buenas noches a todos. Nada, pues iniciar con esto. El día de hoy vamos a manejar como una propuesta de entrenamiento, de planeación gráfico en formación deportiva. Esto es algo que pues debemos tener muy en cuenta, que sé que la clase pasada o la antepasada, si no estoy mal, con el profesor Sebastián ya vieron un modelo de plan gráfico tradicional, pero enfocado un poco hacia el rendimiento deportivo. Aquí lo vamos a enfocar 100% con niños, que de pronto ese va a ser o ha sido nuestro nicho de trabajo durante mucho tiempo. Como les digo, esto es una propuesta, esto realmente no es una camisa de 11 varas. El archivo ya se los envié por el grupo de WhatsApp. La idea es que lo revisemos y aprendamos a manejarlo o a identificar esas metodologías o esa ideología que tiene este. Pueden haber muchos más. Este también es un modelo tradicional, pero pues como ya les dije, va enfocado un poco a lo que es este. A compartir la pantalla. Listo, perfecto. Creo que ya están viendo. Entonces, aquí lo están viendo, lo voy a describir de una forma general en un inicio para que posteriormente pues vayamos desglosando paso a paso cada una de las etapas. Entonces, lo primero, pues identificar el formato. Fíjense que es un formato en Excel, es algo muy sencillo, pero pues cada vez va desglosando temáticas y va desglosando tiempos. Esto es bastante importante que lo vayamos teniendo en física, es en dos partes. De la física pasamos a la técnico-táctica en tres subfactores, otros dos subfactores, y después pues en la preparación física nos vuelve a desglosar en las capacidades condicionales, en las capacidades o digamos que coordinativas o el factor psicomotor para no llegar a confundir. Tenemos factores cognitivos y la parte técnico-táctica. ¿Listo? Aquí también hay unos factores teóricos y socioafectivos. No sé, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. ¿Qué es importante? Como les digo, esto es una propuesta. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, hacer una propuesta, es que este formato ustedes lo pueden cambiar. Es decir, ustedes pueden modificar. Aquí nosotros tenemos una batería de test psicomotriz, que significa pues, que vamos a evaluarle toda la parte psicomotriz a los niños. Y tenemos unas temáticas de tonicidad, equilibrio, lateralidad, noción del cuerpo, estructura, tiempo y espacio, praxia fina y praxia gruesa, que eso es coordinación fina y coordinación gruesa. Si usted quiere eliminar una, digamos, usted dice, no, pues para mí lo puede quitar y no va a tener ningún inconveniente. Usted es el experto en su deporte. ¿Listo? Entonces es importante que tengan en cuenta eso, que es 100% modificable. Y lo mismo, pues digamos que no tanto en estos factores de amarillito, pero sí en los de abajo, ¿sí? Entonces, si llegado el caso, voy a decir cualquier cosa, es solamente a modo de ejemplo, ustedes determinan que en las capacidades condicionales no quieren trabajar la flexibilidad, también la pueden eliminar y no va a haber ningún inconveniente. ¿Listo? Solamente que en el momento en que pues tengamos que hablar con nuestro docente a quien le estemos exponiendo o en el caso laboral a nuestro metodólogo, pues le tendremos que dar una explicación de por qué la flexibilidad no la tengo en cuenta, ¿sí? Y asimismo pues con cada uno de estos parámetros. Entonces, lo primero que debemos identificar, qué pena ser insistente en esto, es que es 100% modificable. ¿Listo? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo ya tengo unos ejemplos que está direccionado en la planificación del baloncesto con niños de 4 a 8 años, un rango grande de edades,
género mixto y tengo unas fechas específicas. Antes de abordar lo que es este plan gráfico, vamos a mirar las diferentes pestañas que tiene este Excel. Entonces, la primera pestaña que encontramos es el formato como tal. La segunda dice porcentajes de campo por factores. ¿Qué significa esto? Pues nosotros tenemos unos rangos de edad de 10 a 12, en donde la teoría nos da unas recomendaciones y nos da unas directrices de porcentaje a lo cual le debemos dedicar, digamos que el porcentaje de dedicación de cada una de las características de mi deporte. Entonces, si ustedes se fijan y tiene algo de lógica, piensen en los niños de 4 a 8 años. La dirección de entrenamiento del trabajo de preparación física condicional solamente tiene un 11%, es decir, es baja. Pero si nos vamos a la preparación física psicomotriz, ¿sí? Todo lo que son capacidades coordinativas, habilidades básicas de movimiento, tiene un 30%. Es decir, que en esa edad, según las fases sensibles, es más importante desarrollar y dedicarle tiempo a esta parte físico-motriz que a lo condicional. Eso es una lógica que nosotros ya sabemos según las fases sensibles. Bien, lo mismo pasa con el factor cognoscitivo. Entonces es mucho más importante el desarrollo cognoscitivo de mi deportista y no pensando en el cognoscitivo que aprenda a sumar, dividir, a escribir, sino que aprenda a analizar situaciones, a resolver problemas físico-motrices, a que de pronto me conozca los factores técnico-tácticos específicos de mi deporte, porque estoy hablando de niños de 4 a 8 años. Cuando ya subimos el rango de edad, pues van cambiando esos porcentajes, ¿sí? Y como les digo, estos son propuestas. Entonces, fíjense que del condicional de 11 a de 8 a 10 años ya pasamos al 12% y de 10 a 12 años vamos a pasar del 26%. ¿Por qué no hablamos de otros rangos de edad? Ustedes ya me ¿qué pasó con los niños de 13 a 15 años? Un ejemplo. Pues ya realmente que cuando estamos hablando ahí de 13 a 15 años en adelante, o de 13 años en adelante, pues ya pasamos a un plan de entrenamiento normal, donde esos niños se supone que sí ya están en un proceso de perfeccionamiento del deporte, y pues ya no hay que abarcarlo tan pedagógico, sino pues que ya un poquito así más orientado, como se les dijo Sebastián, hacia el rendimiento deportivo. Bien, entonces como les digo, estos son propuestas, esto es lo que están marcado en la teoría, ¿sí? Y como ustedes se dan cuenta, dependiendo en cada uno de los rangos de edad, la sumatoria de cada uno de estos porcentajes, pues me tiene que dar un 100%. ¿Listo? Esto es algo característico de todo plan de entrenamiento que siempre tengo que llegar a ese 100%. Entonces, aquí sumando todos los porcentajes, yo los subrayo para verificar, pues aquí está el 100%, lo mismo aquí de 8 a 10 años, 100%, y lo mismo de 10 a 12 años, 100%. ¿Listo? Y pues obviamente aquí también tenemos ya otra distribución que nos hace con base a esas características de cada uno de nuestros deportes. Entonces fíjese que de 4 a 8 en los componentes de 4 a 8 años nos dice que lo físico se lleva un 41%. Lo físico 41% es alto. Claro que sí, pues ya lo mencionamos aquí atrás. Pero adicionalmente nos dicen que el condicional solamente se puede llevar un 27% y lo psicomotriz un 73%. Ustedes dirán, venga, pero ¿cómo así que aquí? Entonces, si yo sumo el porcentaje de lo condicional y sumo el porcentaje de lo psicomotriz, ya me da el 100%. No puede dar el 100%. Sí puede dar ese 100% y es porque no es el 100% que está acá, sino que esta distribución es este 41%. ¿Sí? Es muy similar a los cortes que tenemos en las universidades. Entonces nosotros tenemos un primer corte que en la universidad voy a dar el ejemplo que vale el 30% y ese corte lo evalúan el 30 de septiembre, un ejemplo. Pero resulta que ese primer corte que vale el 30% tiene diferentes estrategias evaluativas. Entonces, que me van a hacer el parcial, que me van a hacer un taller, que me van a hacer una exposición. Entonces, es exactamente lo mismo acá. Entonces, de ese 41% que es el trabajo físico, yo lo distribuyo en condicional y en psicomotriz. Lo mismo con la parte técnico-táctica, que tiene otro 39, casi 40%,
y también lo distribuyó entre un 26 y un 74%, y ya lo socioafectivo entonces tiene un 20% que lo distribuye entre 25 y 75. Profe ¿Listo? Daniel, Sí, señor. profe, buenas noches. No sé si más adelante lo va a hacer y si no, pues me atrevo a hacerle la invitación para que ahí con la regla de tres que usted tiene al lado, a su lado derecho, Sí, señor. que ahí está explicado pues cómo salió el 27 y el 73, o no sé si más adelante lo iba a hacer. Sí, no, más adelante se Listo. realiza como tal, no te preocupes. ¿Listo? Entonces, esas son de las características que tenemos con base a la teoría, y esto es una orientación. Nuevamente soy enfático en eso. Si usted quiere modificar esto, y lo que siempre voy a invitar a eso es que pues, para ser entrenadores hay que arriesgarse a probar. ¿Sí? Si usted desde su conocimiento dice, no, yo le voy a subir más del 27, le voy a subir al 30%, lo puede hacer. Solamente que también desde la teoría lo tiene que justificar. Lo que le digo, hacia su docente o hacia su metodólogo, pero en algún momento le va a decir pues, que usted pues, se le lesionó a ese niño es debido a que subió la carga condicional. Entonces, pues, nos perdimos al próximo James Rodríguez porque usted le subió la carga en lo condicional cuando tenía 4 a 8 años. Entonces, es importante que pues o nos peguemos de esto o tengamos un argumento muy sólido teórico para decir, me voy a arriesgar a modificarlo. ¿Listo? Y ahorita me devuelvo entonces aquí a la regla de tres, que es importante, compañeros, también manejar Excel. ¿Sí? O sea, aunque es un Excel muy sencillo, eso no tiene ¿cómo se llama eso? Unas ecuaciones o unas fórmulas supremamente elaboradas, sino por el contrario, son fórmulas bastante sencillas. Entonces, fíjense aquí que tengo el 27%. ¿Cuál es este 27%? Este que está acá. ¿Sí? ¿Cómo lo saqué? Entonces, uno determina ahí fácilmente. Entonces, yo tengo en porcentaje físico que le voy a añadir el 41%. Lo tengo acá. ¿Sí? Y tengo que ese 41% significa el 100%, como les dije ahorita. ¿Sí? O sea, y yo a esa parte condicional dije que según lo que está acá, le voy a dedicar el 11%. Entonces, 41% dividido 11. Entonces, ¿qué es lo que me está señalando aquí la fórmula? X18, entonces me voy a X, a la columna 18. Bueno, entonces la hice fue al revés, qué pena. Ya sé, es contraria, es inversa la regla de 3. Entonces, X18, que es el 11, por Y17, que es el 100, dividido, entonces aquí me lo marca, dividido X17, que es 41. De esa forma, yo sé que al trabajo condicional le tengo que dedicar el 27%. ¿Listo? Entonces, de la misma forma, ustedes pues, tendrán que hallar cada uno de esos porcentajes con base a lo que tenemos acá, ¿sí? Si ustedes deciden modificar, pues entonces fíjense que la fórmula en sí cambia sencillamente. Si yo ya no quiero el 11%, sino por el contrario, tengo niños de 8 a 10 años y voy a trabajar el 12%, pues lo que tengo que hacer es aquí cambiar el 12, le doy Enter y aquí automáticamente me cambia. Entonces es el 29%. Entonces ya aquí no me iría al 27, sino me iría al 29%. Fíjese que aquí ya me aparece un error y me dice, está en 102%, no puedo pasarme de 100. Así como siempre tengo que llegar a 100, tampoco me puedo pasar. Entonces, ¿qué tengo que ajustar? Pues la parte psicomotriz, porque ya estoy trabajando con niños de 8 a 10 años. Entonces me dicen que la parte psicomotriz ya es del 13%. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, aquí. Entonces, espérame, me coordino. Bueno, que ya solamente sería restar, pero pues sí me debería dar aquí. A ver, 13, 32, efectivamente, muy bien. Listo. 12. Entonces 29, y como les digo aquí la resta, entonces estaríamos hablando del 71%. Nuevamente me coincide con que es el 100%.
Lo que pasa, ¿Listo? profe, es que ahí estamos trabajando como si el 100% fuera 41 y no 25, que es lo que aparece en lo condicional y psicomotriz de 8 a 10 años. A ver. Por eso era que no le daba, porque estábamos trabajando sobre los valores de 4 a 8 años, pero usted el cambio lo hizo fue en 8 a 10 años. De 4 a 8 Ah, años, perfecto. Sí, el señor. Entonces condicional y está anotado. psicomotriz es el 41%, que es lo que representa el 100%. Pero de 8 a 10 años, lo que representa el 100% no es 41%, sino 25%. 25. Perfecto, lo que les digo es que comencemos a jugar con estas recomendaciones. Son unas reglas de tres que ustedes las pueden hacer si quieren, aquí mismo en el formato Excel, o las pueden hacer en una hojita, las pueden hacer en una calculadora. Lo importante es que digamos que respetemos eso, o como les digo, si vamos a hacer una nueva propuesta, que lo tengamos bajo un criterio teórico, pues, que digamos que nos dé un piso fuerte para poderlo hacer. ¿Listo? Esto, si ustedes se fijan, son fases sensibles. Aquí no hay otra cosa de las que estemos hablando, sino las fases sensibles, decirle a qué le vamos a dar prioridad, a qué capacidades o a qué... se me olvida el nombre de esto, las direcciones de entrenamiento que le vamos a hacer con niños. ¿Listo? Después vamos a ver otro tipo de microciclos y de mesociclos. ¿Listo? Entonces, pues ustedes saben que tenemos etapas, tenemos periodos dentro de la estructura de la periodización o de la planificación del entrenamiento deportivo, pero dentro de esta propuesta también vamos a hablar de unos mesociclos diferentes y de unos microciclos diferentes. Entonces, dentro de los mesociclos, que son la estructura más grande, encontramos el mesociclo introductorio, mesociclo básico de aprendizaje y ciclo de evaluación de logro. Fíjense que una de las grandes características de la parte de los mesociclos es que ya no estamos hablando de nada competitivo. En eso hay cosas que conllevan la competencia. No vamos a decir, entonces que los niños de 8 a 10 años no compiten, no van a festivales. No, sí van. Solamente que, pues, que realmente desde la teoría nosotros no podemos tener como objetivo la competencia, sino tenemos que tener como objetivo, como pues bien lo mencionamos al principio, es un plan pedagógico, es el desarrollo físico-motriz y cognitivo de ese niño que tenemos a cargo. ¿Listo? Entonces, lo primero, ¿alguien va a preguntar? Profe, tengo tres preguntitas, pero no sé si de una vez o más adelante. Sí, no, hagámoslo de una vez. Listo, profe. El profesor Carlos Alberto Murillo. Profe Carlos, ¿puede activar el audio, por favor? Gracias, por buenas noches. Tengo dos preguntas básicamente. ¿Dónde podemos encontrar esos referentes acerca de la distribución de esos porcentajes por los deportes que nos regala el referente bibliográfico? Y en ese mismo sentido, ¿cuál es el referente bibliográfico para la distribución de estos microciclos y microciclos y mesociclos de trabajo para los niños, que nos regalara de pronto un referente bibliográfico? Listo. Sí. Sí, Carlos, no hay problema, y en sí la idea es sí, pero no lo logré encontrar. Encontré, pues, como les muestro, encontré el plan, la estructura del Excel, el plan gráfico, pero no encontré el artículo que en algún momento lo manejé. ¿Sí? Yo les prometo que, pues, me toca hacer un escudriño de mis memorias, de mis correos electrónicos, porque sé que en algún lado lo tengo y con mucho gusto se los comparto. Es bastante completo porque de ahí sale toda esta propuesta, por decir así. ¿Listo? Yo se los comparto y quedo con esa tarea. ¿Cuál con lo de los referentes de la distribución de los porcentajes o solo frente a esta de los Sí, no, microciclos? es ¿O hay absolutamente un no, referente? tiene todo. No, tiene todo. Ese artículo que te menciono tiene los referentes de esta distribución de porcentajes, es decir, de esa distribución de fases sensibles, y tiene el nombramiento de cada una de estas propuestas de microciclos y de mesociclos. Es un artículo larguito, pero es sabroso de leer. Gracias, profe. Y le damos la palabra al profesor Esteber Cañas. Buenas noches, profe. Qué pena
Te escucho lejísimos. Pues quiero salir de la duda para no quedarme con ella. ¿De dónde sale el 41, el 39 y el 20? ¿Eso lo determina o cómo se determina? Si no, no me alcanzo a escuchar. Ahí va el 41%. Sí, Creo profe, que me estás preguntando de dónde sale este 41%. sí, señor. Profe Daniel, él le pregunta que de dónde salen los porcentajes 41, 39 y 20. Es la pregunta del profesor Esteban. Listo, perfecto. Mira, no, y está bien que pregunten. Fíjense que esto tiene unos colores, ¿sí? Y hay unos que están en verdes, otros que están en azul y otros que están en rosadito. Aquí nosotros tenemos dentro de este cuadro la propuesta de la distribución de cada uno de los porcentajes, ¿sí? O de las direcciones de entrenamiento. Entonces, ¿qué va a pasar y de dónde sale este 41%? Vemos que el 41% sale del trabajo condicional, que tiene un 11%, y el trabajo psicomotriz, que tiene un 30%. Entonces, fíjate que aquí ya me arroja un 41%. Ese es el trabajo físico, ¿sí? Porque tanto lo psicomotriz como lo condicional, que son de lo verde, es el trabajo físico, entonces me da el 41% de 4 a 8 años. Entonces, lo coloco acá. ¿Listo? Lo que pasa es que esta regla de 3 la estoy utilizando es para determinar dentro de ese 41% que es el trabajo físico, que le voy a dedicar al trabajo de las capacidades condicionales, fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, y que al trabajo psicomotriz. ¿Listo? Entonces, ese es el primer referente. Si yo, en vez de estar trabajando el 41%, que es el trabajo físico, si no quiero trabajar es el trabajo técnico-táctico, pues tengo que sumar con lo cognitivo, cognitivo y lo técnico-táctico, que es lo azul. Entonces, le doy el 29 más el 10 me da el 39%. Entonces, aquí ya, fíjate que aquí estoy hablando del 39% y aquí tendría que cambiar el 39%. Y tendría que determinar, pues ya por medio de la regla de 3, qué porcentaje le voy a dar a cada uno de estos. ¿Listo? ¿Sí te quedó un poco claro? Excelente, profe, gracias. ¿Listo? Profe Daniel, muchas gracias. Por último, le damos la palabra a la profe Yamile. Profe, buenas noches. No, mi pregunta era la del profe Esteban Cañas. Muchas gracias. Listo, Yamile, muchas gracias. ¿Listo? Profe Daniel, Perfecto. podemos continuar. Muchas gracias. Seguimos entonces. Bien. Entonces, como les digo, esto son propuestas y pues realmente de ese artículo lo que estamos haciendo es aquí, es una propuesta y yo, bueno, no digo que yo, sino un equipo que trabajó en esto, pues digamos que resumimos eso en estos 4 o 5 pestañas. Entonces, el mesociclo introductorio, usted lo va prácticamente a involucrar en el momento que esté iniciando su macrociclo, ¿sí? Puede hacer 1, puede hacer 2, dependiendo el nivel de avance o el nivel de sus deportistas, ¿sí? ¿Por qué digo el nivel de avance? Porque pues muchas veces uno piensa que no, es que estos chicos son nuevos y pues la verdad yo creo que tengo que dedicarles 3 mesociclos, pero resulta que solamente con un mesociclo introductorio los chicos avanzaron muy bien y ya no puedo, pues digamos, bueno, no puedo, no, sino me doy cuenta que gracias a ese avance tengo que modificar a un mesociclo básico de aprendizaje. ¿Listo? Es como una estructura lógica. Se pueden devolver también. Es decir, ustedes pueden ir ya en un mesociclo de evaluación y logros y se dieron cuenta que, ay, no, madre, aquí me toca devolverme prácticamente a un mesociclo introductorio. Esto es un plan de entrenamiento y siempre va a estar sujeto a cambios. Bien. Entonces, pues aquí están las definiciones. Mesociclo introductorio está dedicado a la presentación del programa, la organización de los grupos, las prácticas recreativas, ambientación del proceso de entrenamiento. Es decir, usted les va a dar la bienvenida a los niños que se sientan felices en su entrenamiento. Les va a contar de qué se va a tratar, de qué es el deporte, qué están buscando. Y pues eso es un principio de entrenamiento de lo evidente y lo consciente. Entonces, a pesar de que los niños de 4 años, pues usted tiene que decir un proceso de entrenamiento
y voy a buscarles mejorar todo su desarrollo integral como tal. Bien, después pasamos al mesociclo de aprendizaje y fíjese que prácticamente nos está diciendo qué microciclos debemos usar. Entonces vincula los microciclos de asimilación de aprendizaje y los de acomodación y perfeccionamiento. Entonces, ¿cómo así? Entonces ya me está diciendo que voy a involucrar contenidos específicos de aprendizaje y de perfeccionamiento del deporte que yo esté manejando. ¿Listo? Y por último tenemos los mesociclos de evaluación de logros, que también nos dice qué microciclos vamos a involucrar y nos dice, cobija los microciclos de control y todos los microciclos de desempeño. Fíjense que ya nosotros no decimos competitivos, porque pues en esos niños se supone que no deben competir, pero sí tenemos que medir, por eso vamos a hablar de desempeño, ya que en los últimos también son espacios temporales en los cuales pueden apreciar objetivamente el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los procesos o progresos individuales o grupales de los niños deportistas. Es decir, que por medio de esos mesociclos de evaluación de logros, vamos a identificar qué tanto han mejorado mis deportistas. No tenemos como el objetivo el campeonato o salir campeón de X campeonato, de X competición. Tenemos como objetivo es determinar qué tanto han mejorado. ¿Listo? Que eso es algo bastante importante de identificar. Y ya después, pues tenemos aquí arriba los microciclos. ¿Bien? Entonces, fíjese que abajo en el microciclo de aprendizaje decía, en el mesociclo, qué pena, decía asimilación y aprendizaje. Los tenemos aquí. Entonces, los microciclos de asimilación y aprendizaje buscan práctica de aprehensión de habilidades motoras y desarrollo de las capacidades. Ya usted determina qué juegos, qué actividades, qué ejercicios va a involucrar dentro de su entrenamiento que mejore esas habilidades motoras. Al finalizar el ciclo se recomienda incluir uno de estos microciclos. ¿Qué significa? Al finalizar cada periodo, cada mes o cada uno de estos, involucra uno de estos para que los niños realmente tengan un proceso de aprendizaje, digamos que progresivo y no se vean afectados. Recuerden aquí algo también que es muy importante, es que tengamos en cuenta que el deporte en estas edades, ¿sí?, aunque queremos apuntarlo todo a que seamos los mejores deportistas y que nos salgan los futuros campeones olímpicos y internacionales, bueno, no sé, o mundiales, Bueno, tenemos que perdón. orientarlo es que el deporte es un medio para el desarrollo psicomotor y psicológico o cognitivo del niño, ¿listo? El deporte se utiliza como un medio. Perdón. Bien. Tenemos los microciclos de acomodación y perfeccionamiento, que la práctica de situaciones cambiantes de habilidades de estado de estructuras experimentadas por a partir de la enseñanza orientada por el entrenador. Situaciones reales de juego, pero ojo, entonces ahí ya estamos hablando de predeportivos, ¿sí? Porque pues una situación real de juego, si estoy hablando de baloncesto, pues no lo voy a poner a jugar, no sé, 5 contra 5 en cancha grande, ¿no? Pues me invento, no sé, genero un juego predeportivo en el cual el niño tenga esas situaciones cambiantes y tenga que demostrar esas habilidades y estructuras para resolver algún problema cognitivo y motriz. Microciclos de comprobación y control, fíjense que van muy de la mano con los mesociclos de evaluación de logros. Entonces están orientados a evaluar integralmente al niño deportista en uno o varios o todos los factores de la planificación. Entonces, las direcciones de entrenamiento, usted lo va a evaluar tanto en las capacidades condicionales, capacidades coordinativas, habilidades básicas de movimiento, capacidad de resolver problemas físico-motrices, que la técnica, la táctica, nociones de mi deporte que tengan específicamente dentro del entrenamiento de deporte. Y aquí ya tenemos microciclos de nivel de desempeño que lo subdividen en 4 niveles, ¿sí? Esos microciclos de nivel de desempeño es prácticamente como el microciclo competitivo, donde el chico va a la competencia. Pero, pues digamos que, nuevamente, soy redundante, no buscamos esa competencia, sino buscamos identificar el desempeño que tienen los deportistas o los niños en este caso.
¿Cuál es la diferencia entre el 1, el 2 o el 3? Es el nivel de estrés psicológico que se puede generar en el niño. Entonces, fíjense que el microciclo de desempeño nivel 1 es entre los compañeros mismos sin presencia del público. Entonces, es cuando nosotros, por decir así, hablando en el fútbol, les damos el dulcecito al finalizar la clase, ¿sí? Ese dulcecito, más de que el niño juegue y juegue en un partido porque fueron a jugar fútbol, es porque realmente de pronto yo quiero es determinar, o voy a programar un partido para determinar cómo se comportan ellos en una situación real de juego ya específica del deporte. Pero entonces, como es de nivel de desempeño 1, lo van a hacer entre ellos mismos y no hay nadie más. Esto de pronto, pues el entrenador, obviamente. Después tenemos el nivel de desempeño 2, que es con niños de diferentes grupos de entrenamiento sin presencia del público. Entonces, ¿qué significa acá? Ya puedo invitar a la escuela vecina, al club deportivo vecino y decirle, vengan, vamos a jugar, vamos a hacer un intercambio deportivo, pero que no estén padres de familia, solamente los 2 entrenadores y nadie más. Tenemos el microciclo del nivel de desempeño 3, que es entre niños de diferentes grupos, la escuela compañera, el club deportivo que es amigo, etcétera, etcétera. Tenemos la presencia de los padres de familia, amigos, etcétera, vecinos, abuelos, a quienes ustedes quieran invitar, pero que sean cercanos a esos niños. ¿Bien? ¿Qué es importante aquí? Y hay una realidad, ¿sí? Muchas veces en la planificación deportiva nosotros deseamos tener este nivel de desempeño 2, pero al momento en que estamos invitando a una escuela, a un club deportivo aparte o ajeno al cambio deportivo, sí o sí van a ir con acompañantes, van a ir con sus, bueno, de pronto ahorita por la pandemia no, pero el resto siempre llegaba el padre de familia, llegaba el abuelito, llegaba Raimundo y todo el mundo a hacerle compañía al niño. Entonces, en la realidad, este microciclo de desempeño 2 casi no se aplica y pasa del 1 de una vez al 3. ¿Listo? Pero pues esas son situaciones especiales. Tenemos el microciclo de desempeño nivel 4, que es entre niños de diferentes grupos, ¿sí? Pero ya le agregamos un estrés, digamos, psicológico mayor, va a ser a nivel local, ¿no? Ya no va a ser entre la Secretaría Departamental de Pereira, sino lo vamos a hacer a nivel regional, nacional y hasta podríamos llegar a... ¿Listo? Entonces, ya no va a ser entonces, voy a dar, no sé, la escuela de Daniel Montenegro contra la escuela del profe Willy, ¿sí? Que somos del municipio de Pereira, ya no va a ser esa solamente, sino entonces nos vamos a ir al municipio de Apia y le vamos a decir al municipio de Apia, vénganse para acá, ¿sí? Ya eso es real, a pesar de que siga siendo Risaralda, ya ese microciclo, ese encuentro, esa competencia, ¿sí? Se vuelve bien. Y por último, este es un microciclo especial que realmente en la estructura de un plan de entrenamiento lógico no cabe mucho, ¿sí? O sea, si ustedes se ponen a pensar en ese bueno, microciclo vacacional, es bastante complejo que dentro de la lógica de las cargas de entrenamiento, del aumento progresivo de las cargas, de la supercompensación, etcétera, etcétera, poderlo involucrar, pero igual que el microciclo de desempeño nivel 2, es una realidad que tienen los niños. Y esa realidad es que los niños tienen vacaciones y por lo general en las vacaciones los microciclos y los tiempos de entrenamiento aumentan. Y más que aumenten para poder mejorar realmente lo que son esas capacidades de los niños o esas direcciones de entrenamiento, los estamos utilizando para cuidar o entretener a los niños. Esto qué pena ser un poquito así seco, pero sé que es la realidad. ¿Listo? Entonces estamos hablando de la Semana Santa, estamos hablando de la semana de octubre, estamos hablando de junio en las vacaciones. En diciembre no se da tanto porque en diciembre ahí sí todo el mundo pues está en su familia, que diciembre, que Navidad, que Año Nuevo, etcétera, etcétera. Pero Semana Santa y Semana de Octubre, cuando los papás no tienen dinero para viajar o para pasear, o la familia como tal, esos niños se quedan en nuestras escuelas y nosotros hacemos planes especiales para que se queden con nosotros y es ahí donde no encaja muy bien esa planificación, pero pues tenemos que mencionarlo, tenemos que decir, vea, esto es un microciclo vacacional.
Bueno, micros y mes. No sé si tengamos preguntas aquí de esta parte de compleos. Ya igual vamos a devolvernos al plan gráfico para ver cómo lo debemos llenar uno a uno. No Profe sé, Willy, Daniel. si hayan Ah, preguntas. Willy, Sí, perdón. señor. Dale, Leo, dale, pregunte. Recuerden que Bueno, por favor me levantan la mano o me escriben por el chat para darles la palabra, listo, para llevar un orden, muchachos. Dale, Leo, sí. Perdón, Willy, ahí se me fue. tranquilo. Profe Daniel, entonces entendemos el microciclo vacacional como un microciclo donde se aumenta la cantidad de tiempo de trabajo. Sí, señor. Sí. Ok, profe. Ahí que estamos aumentando el volumen. ¿Listo? No significa, y ahí ustedes tienen que ser muy inteligentes en la dosificación de la intensidad. ¿Listo? Porque, o bueno, la dosificación real de toda la carga de entrenamiento. Porque esos niños, de pronto de pasar de entrenar lunes, miércoles y sábado, ¿sí? Van a pasar a entrenar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿sí? Entonces el volumen de entrenamiento se aumenta muchísimo, pero entonces pues cuando yo aumento el volumen, tengo dos opciones: o disminuyo la intensidad o aumento la densidad. Y pues que un niño vaya a una clase de 2 horas donde va a descansar 40, pues no es tan chévere. Y piensen también que esto es una situación económica, ¿no? O sea, esto tampoco lo vamos a negar. Entonces, si yo como padre de familia voy y llevo a mi niño le digo, yo no vuelvo a llevar a mi chinito allá. Entonces, que la intensidad, aunque también es algo muy difícil de manejar en niños especialmente, se reduzca, porque el volumen aumentó. No sé qué. Gracias, profe. No, profe, no tengo registradas preguntas hasta el momento. Listo, perfecto. Muchas gracias, profe. Y tenemos esta última pestaña que también nos está dando el desglose de los subfactores. Nuevamente, soy enfático en esto. Estos son propuestas, esto no es nada escrito, o sea, no nada que sea una regla específica, ¿listo? Entonces, ustedes tienen la parte del factor técnico-táctico, entonces dice técnica global, compartida por varios deportes. Entonces, vamos a poder hablar no sé, de conducción podríamos hablar, porque la conducción, digamos, se maneja en fútbol sala, se maneja en fútbol playa. Podríamos hablar que hay una conducción también en el baloncesto, por llegar así, aunque pues eso es drible, ¿sí? Pero pues lo que les digo, entonces ahí se comparte cosas globales de cada una de las técnicas. Tenemos el desarrollo de las técnicas específicas, que ya sí son netamente de su deporte, no hay nada más que hacer, ¿sí? Y fundamentos pretácticos e imaginación creadora. Esto es imaginación trampa muy sencilla, y es que decidimos por los niños en el campo de juego. Afortunadamente cae en ese error de que el niño se enfrenta a un problema y nosotros desde afuera o durante el mismo entrenamiento le decimos cómo resolverlo. Ahí el niño no está aprendiendo nada aparte de conductismo, él está aprendiendo a hacer caso, ¿sí? Pero no está aprendiendo a resolver el problema. Es en el momento en que usted como entrenador o que el padre de familia no esté, porque los padres también lo hacen, el niño no lo va a poder resolver. ¿Listo? Entonces es importante que dejemos que ese niño se equivoque, pues esto es una anotación especial. Bien, aquí de pronto para terminar de aclarar de pronto en natación, ¿sí? La patada en natación la tenemos para el crawl, para la espalda, también la tenemos, esa patada es útil para si estoy realizando rugby subacuático, si de pronto estoy jugando waterpolo, ¿sí? Hay patada. Dentro de esa técnica hay una patada y todos los deportes dejan esa técnica en específico, ¿listo? Y pues así, uno a uno, porque no, pues la verdad es bastante complejo llegar a describir cada una de estas, ¿listo? Pero nuevamente les hago la aclaración. Aquí pueden omitirlos
o cambiarlos. Y si les digo yo especialmente, lo hablaría aquí en estos factores psicomotores. Fíjense que cuando yo hablo de habilidades básicas, pues desde mi punto de vista, yo hablar de habilidades básicas es muy general. Entonces voy a poner al niño en el entrenamiento a succionar. Es la primera habilidad básica de movimiento que aprende el niño. Entonces uno dice, no, pues descríbalas. Usted puede coger, no, entonces ¿qué habilidad básica? Caminar, entonces aquí va a poner correr, aquí va a poner saltar, ¿sí? Y ya las va subdividiendo y usted va teniendo también su batería de direcciones del entrenamiento sin eso. Entonces, esto como tal, pues es la explicación de la lógica. Quedo, como se lo dijo ahorita el compañero que nos preguntó, con la tarea de conseguir el artículo y se los comparto pues para que ustedes vayan leyendo o vayan, digamos que viéndole un poco mejor la lógica a este plan de entrenamiento. Entonces, el deporte, aquí ya entramos a lo específico del plan de entrenamiento, vamos a ver la planificación. Entonces nos dicen de qué, usted coloque el deporte que esté manejando, entonces fútbol o voleibol, ahí a Mauro, entonces es de voleibol, listo, con niños de ¿cuántos años? Recuerden que estamos hablando de niños, entonces de niños de 4 a 8 años lo vamos a dejar. Género, ¿no? Pues yo manejo un género mixto o género solamente masculino. Eso no hay ningún inconveniente, usted solamente aquí es llenar. Bien, las fechas del plan anual, entonces pues vamos a comenzar el día de hoy, entonces 15 del 09 del 2020 y vamos a decir que lo vamos a terminar en junio, el 30 de junio del 2021. Ahí ya comenzamos a llenar y ahí ya tenemos mi macrociclo en fechas. ¿Qué va a pasar acá? Pues nos dice meses. Fíjense que yo comienzo en febrero. Pues yo aquí estoy diciendo que voy a comenzar en septiembre. Entonces, pues cambio esto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y bueno, y ahí para adelante tendría que arrastrarlo más. ¿Listo? Si lo toman como macrociclo anual, si lo toman como macrociclo semestral, pues sí sería pues, de 6 meses, 7 meses. Pero bueno, ahí ya solamente, como les dije, es tener el Excel, copiar y pegar o arrastrar. Bien. Tenemos el número del macrociclo, es solamente uno. Tenemos nuestros periodos. Fíjese que aquí sí es la misma lógica que manejamos en la planificación tradicional del rendimiento deportivo, que estamos hablando de preparatorio, competitivo y transición o transitorio. Y lo mismo, esos periodos, fíjense que dicen 70, 20, significa que nos van a dar un 100%. ¿Listo? Y ese 100% tiene que ir desglosado en el tiempo. Entonces, usted como entrenador puede decidir que no, el preparatorio es muy largo si lo dejo con el 70%. Entonces, voy a decidir que ese periodo preparatorio solamente tenga el 50%. Entonces, no sé, digamos que nos da ahí el 50%. Le sumo aquí el 50%. ¿Qué es importante? Y también que es algo clave que ustedes lo aprendan a identificar. ¿Cómo sé el número de semanas que le voy a dedicar para que sea el 50%? Sacando la regla de 3. Entonces, si ustedes cuentan cuántos microciclos tienen, fíjense que aquí tenemos 26 microciclos realmente en el momento en que se cierra, ¿sí? Y si 26 es el 100%, entonces ¿cuántas semanas me da el 50? Serían 13, ¿cierto? Está, fíjese que aquí me descaché, entonces yo tendría que irme hasta la semana 13 y ahí sí, ya me da el 50%. No sé si me estoy haciendo entender ahí y si tienen preguntas me las pueden decir sin ningún inconveniente. Sí, profe, aquí Leo me está bombardeando el chat. Leo, hágale bien pueda. No, Willy, no. Lo que pasa es que pues, en aras de tener claridad, ¿cierto? Creo yo que a los compañeros también les puede servir estas inquietudes. El profe decía, el profe lo marcó como si fuera un colegio calendario B, que va a septiembre y va hasta junio, pero él también decía que se puede hacer semestral. Entonces la pregunta es, para el ejercicio evaluativo, ¿lo podemos hacer semestral, lo podemos hacer anual o cuál es el requerimiento para el ejercicio evaluativo?
No, Leo. ¿Es Leo, cierto? Sí, señor. Sí, no, Leo, no hay ningún inconveniente. El ejercicio evaluativo es que ustedes aprendan. Si lo quieren hacer anual, bienvenido sea anual. Si lo quieren hacer semestral, bienvenido semestral. Si lo quieren hacer con realidad académica estudiantil, bienvenido. Si lo quieren hacer con realidad imaginada, sí, no hay ningún inconveniente. Solamente es que ustedes nos digan, vea, mi postura es un plan semestral, lo hago de junio a diciembre porque es los tiempos en que yo trabajo, en que la escuela trabaja y ya no va a haber ningún inconveniente por eso. Ok, profe, muchas gracias. Lo otro es que vimos en la siguiente, en porcentajes de componentes y factores, vimos unas edades. Entonces vemos de los 4 a los 8, de los 8 a los 10 y de los 10 a los 12. La pregunta es, ¿vamos a hacer un plan metodológico gráfico para una de esas edades o para todas? Leo, la idea es que tengamos herramientas. Fíjense que ustedes en este momento, y para que no se generen confusión, ustedes pueden generar, la idea es que escojan un plan de entrenamiento, ya sea el que les explicó el profe Sebastián, que va direccionado, pues digamos, tradicionalmente hacia el rendimiento deportivo, o pueden escoger este plan tradicional que va direccionado a lo pedagógico, ¿sí? Ah, es uno de los dos. Exactamente, sí, es uno de los dos, pues es a lo que a ustedes les Ah, sirva, ¿sí? Y a lo que usted se desempeñe, ¿sí? Yo, pues, muy bacán y ojalá estén aprendiendo todos, pero pues, si usted maneja alto rendimiento, pues, ¿a qué se va a gastar trabajando con... Usted trabaja casi siempre con quien tiene allá en la Secretaría de Deportes niños, pues, ¿para qué va a hacer algo de alto rendimiento? Solamente categorías que tenemos acá, si va a ser de niños. O sea, yo no voy a pedir uno para 4 y 8, otro para 8 y 10 y otro para 10 y 12. No, escoja una de ellas, ¿listo? Entonces, digamos, no, es que yo siempre trabajo allá con Willy de 10 a 12. ¿Tu Entonces, vida? cojo esto acá y no tengo ningún inconveniente. ¿Sí viste todo o no? ok, ok, profe, Para ti que era muchísimas todo lo gracias. mismo. Vale. Bien. Entonces, seguimos acá. Fíjense que Profe. fue ¿Hay pregunta? Sí, tengo dos preguntitas. Claro que Del sí. profesor Andrés Mauricio Escobar, la primera, por favor. No, si es de Mauro, no. Hola Dani, buenas noches. Bueno, no, Leo de pronto se me anticipó un poquitico. Pero bueno, ya solucionando un poquito las dudas de Leo, que también tenía yo algunas, ¿hay que utilizar el formato que usted nos está exponiendo o podemos utilizar uno propio? Dale, muchas gracias. Bien, Mauro, y excelente. Pueden utilizar unos propios. Como les digo, estos son propuestas. ¿Listo? Y esto, digamos, si se fija, esto yo no, pues no es que sea creado por Daniel Montenegro, sino pues es un trabajo de varios compañeros. Es una propuesta. Si ustedes hasta quieren crear uno, como se los he manifestado, esto es un Excel. ¿Listo? Pueden utilizar el que quieran. Solamente que en el momento que de pronto si es seleccionado para exponer, pues lo vamos a bombardear de preguntas porque no conocemos muy bien esa estructura general, ¿no? Pero si tienen los argumentos para decir eso así, 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 no hay ningún inconveniente. Gracias, Dani. Profe, la última. Tiene la palabra Joana Tic, por favor. Buenas noches para todos. Pues bueno, de acá me parece pues interesante esta propuesta de trabajo, ya que yo manejo un programa de primera infancia, ¿cierto? Está basado con la taxonomía de Harrow, pero entonces me parecería, pues nosotros hacemos una valoración de partida y una valoración pues ya de llegada inicial y final, ¿cierto? De valoración motriz. En esta parte, pues uno también pues la puede acomodar según pues el tiempo. La verdad no me he tirado nunca a hacer esta planeación porque es más
la estrategia es más recreativa, más de juego, ¿cierto? ¿O qué está haciendo? Listo, bueno, no sé si me estás escuchando. Profe, se No, mira escucha. que no escucho. Dame un segundito, profe, que se escucha súper entrecortado. Probémoslo ahí, Daniel, por favor. Listo, es que, pero no, yo comencé a escuchar a Johanna, llegué hasta que una parte que mencionó algo que era muy recreativo, pero hasta ahí la escuché. Sí, se le escuchó entrecortado, Johanna. Si nos puede repetir, por favor. Sí. Ay, es que yo también ando hace tiempo con este internet. Man. Bueno, que ahí sería anexar como un bloque de valoración, como de inicio, ¿cierto? Después de la ambientación. La valoración Listo. se sigue pues ya las actividades desarrolladas y ya la valoración como parte final. Uno pues también la puede acomodar de esa manera, según esta propuesta. Sí, Johanna, no te preocupes. Ya más adelante vamos a verificar. Fíjate que esta parte en rojo es donde tenemos toda la batería de test. ¿Listo? O esa batería donde tú vas a evaluar. Ya les muestro cómo, digamos, podríamos marcarlo, que vamos a desarrollar esa evaluación inicial al inicio del macrociclo, valga la redundancia, y al final o en los periodos después de cierto tiempo. ¿Sí? La idea es que lo hagamos O de puede haber una unos forma... intermedios, ¿cierto? Exactamente. Sí, pero sí están marcados dentro de esta propuesta, están marcados también que podamos decidir cuándo vamos a evaluar los chicos. Bueno, listo. Gracias, profe. Listo. Bueno, vale, no, con gusto. No sé, Willy, si hay más preguntas. Profe, dice el profesor Alexander López que si le puede repetir la regla de 3, por favor. Aquí me imagino que esta parte preparatoria. ¿Sí? Listo. Debe ser esa, señor. Sí, digamos, aquí estamos diciendo que siempre, tanto la preparatoria, competitivo y transitoria de estas etapas o periodos, me deben cumplir el 100%, ¿sí? Yo en un principio tenía una propuesta del 70%, pero yo dije, no, Daniel Montenegro dice que el 70% para el periodo preparatorio es mucho, lo voy a bajar al 50%. ¿Qué tengo que determinar? El número de microciclos que realizo. Y un microciclo por lo general está marcado por las semanas. Y fíjense que aquí tengo el número de microciclos. Entonces lo que yo hago es contar ese número de microciclos, ¿sí? Tenemos 26 al final del periodo transitorio y a partir de estos números de microciclos es que determino esa distribución tanto de las etapas como de los periodos. Entonces, al periodo preparatorio yo dije que era el 50%, pues sería una regla de 3, pero pues como son 26, yo saco el 50% solamente con una suma. Pues 13 y 13, 26. ¿Sí? Entonces, yo determino que el 50% para el periodo preparatorio se me va a llevar 13 semanas. Entonces, aquí yo ya sé que tengo que buscar, digamos que no estuviera la celda combinada, entonces busco hasta la semana 13, combino la celda y la sombreo para que me quede ahí. ¿Qué significa esto? Pues que le tengo que dar más tiempo al periodo competitivo y al periodo transitorio para poder completar el 100%. Entonces, al transitorio, un ejemplo, yo ya no le voy a dar al transitorio el 10%, sino tendría que darle, no sé, le quiero dar ahora el 20% al transitorio. ¿Cuánto sería ese 20%? ¿Sí? Entonces, nuevamente cuento los microciclos, son 26. Entonces, vamos a hacer la situación. 26 microciclos, que es el 100%, por 100%, ¿cierto? Y lo divido en... espera, porque creo que esta tiene que ser inversa. Entonces sería 20%. Bueno, vamos a anotar los datos, más bien para no enredarme. Tengo 26 microciclos, ¿sí? Que equivalen al 100%. Y quiero determinar
¿cuántos microciclos son el 20%? Eso es porcentaje. No, profe, el 20 va debajo del 26. No, así está bien, porque lo que va a calcular es el Estoy allá, porcentaje. pues, Ah, sí, porque es el porcentaje. Sí, 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 tiene exactamente. razón, tiene ¿Sí? razón. Entonces, Sí. ahora sí ya hago la suma como tal. Entonces sería, voy a abrir paréntesis, 20% por 26, cierro paréntesis, dividido el 100. Y me dio la misma... Tochada, espérenme porque algo estoy haciendo mal. No, profe, es que le dio suma, es que le dio suma en Ah, vez ¿le de di por. suma? Ah. Ah, sí, señor. En la fórmula le dio suma, no multiplicar. Listo. Entonces, mire, aquí me arroja que X es igual a 5. O sea, para 20% que le quiero dar al periodo transitorio, tengo que dedicarle 5 microciclos. Entonces, 1, 2, el periodo transitorio. Y pues, obviamente, el restante tiene que ser competitivo. Y listo. Y ahí ya completo. Entonces, 50, 20 y este sería el 30%, ¿sí o no? Y ya completamos el 100%. No sé si de pronto ahí, pues bueno, un poquito medio enredado, pero se logra dar la lógica. Bien. Vamos a pasar esta parte. Aquí lo mismo con las etapas. Las etapas son muy similares y es más, dentro de la discusión que teníamos cuando creamos esto, yo le decía que las etapas no las teníamos que tener en cuenta, ¿sí? Y un poco también este periodo competitivo, porque es que nosotros en formación, si vamos a hablar de microciclos que no tienen o que no contemplan competencia, porque eso voy a hablar de periodos y etapas que sí contemplan competencia. Pero bueno, entonces, lo que les digo, esto es una propuesta, ustedes también pueden coger, seleccionar, la eliminan, ¿sí? O pueden hacer la regla de 3 sin tener ningún inconveniente. ¿Listo? Para poder determinar cada uno es siendo que estos tienen que dar el 100%. Recuerden que la etapa preparatoria hace parte del periodo, no, me estoy enredando. La etapa general y específica hacen parte de los periodos preparatorios. El precompetitivo y competitivo hacen parte del periodo competitivo y el transitorio, pues sí es 100% transitorio. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para que no haya ningún inconveniente acá. De este 50%, que son 13 microciclos en este momento, ¿sí? Fíjense que ya ahorita determinamos que eran 13. Entonces, ahora le voy a decir que la etapa general le voy a dedicar de ese 50%, le voy a dedicar otro 50%. Entonces, es 50% del 50%. Entonces, de 13, ya no me puedo ir a finalizar el 13, sino entonces estaríamos hablando de 6.5. Pues yo no puedo hacer 6.5 microciclos, pues eso es bastante complejo. Entonces me alargo a 1 y voy a 7. ¿Listo? Entonces aquí estoy hablando de prácticamente 55%. Me dicen si me estoy haciendo entender o no. Aquí nuevamente combino y ya voy a pasar entonces a la específica. Combino, señalo y ahí ya me queda. Entonces 55 y aquí me queda 45%. Ya completé el 100% de mi periodo preparatorio. ¿Listo? Por medio de la etapa general y por medio de la etapa específica. Me voy al periodo competitivo, entonces voy a hacer una parte precompetitiva y voy a hacer una parte competitiva. Entonces, la precompetitiva, fíjense que de este periodo nos gastamos 8 microciclos. Entonces, le voy a Se nos fue el profe. competitivo. Esto es un poquito redundante, pero pues así es. ¿Listo? A ese periodo competitivo dijimos
vamos al 30%, que 8 microciclos, fíjese, aquí dice 8 microciclos es igual a que quería determinar el 80% para el periodo precompetitivo. Entonces, pues como ya tengo la fórmula de la regla de 3 acá, periodo precompetitivo, que le quiero dedicar el 80% de la etapa competitiva, le tengo que dedicar 6 microciclos. Entonces, cojo de acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí ya tengo el periodo precompetitivo. Lo competitivo, entonces aquí solamente sería el 20%, pues ya es lo que me falta, 20%, y el periodo transitorio, pues este sí prácticamente, tanto etapas como periodos exactamente lo mismo, entonces quedaría de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos distribuido el macrociclo, los periodos, las etapas, y venimos a hablar de los mesociclos. Entonces, de aquí es que comienza la situación para hablar de lo que teníamos acá. Recuerden que esos mesociclos ustedes los determinan. Es decir, un mesociclo es la unión de varios microciclos. Ustedes determinan cuántos microciclos van a colocar en cada meso. No significa que un mes sea un mesociclo. Es decir, no es que todo septiembre es el mismo mesociclo, ¿no? Ustedes pueden tener un mesociclo de mes y medio, de 2 meses, y es el mismo, ¿sí? Ustedes pueden tener un mesociclo de 3 semanas, ¿sí? Eso ya lo define usted como tal. Entonces, pues aquí ya comenzamos a jugar. Aquí no voy a hacer la variación de lo que está aquí planteado. Fíjese que tenemos varios mesociclos, no, pero sí va a ser la variación. ¿Por qué hago la variación? Porque no tendría lógica que, digamos, este mesociclo número 4 me quede entre la mitad de la etapa específica del periodo preparatorio y me quede con otra mitad de la etapa precompetitiva del periodo competitivo, ¿sí? Entonces, tengo que delimitar eso muy bien. Entonces, el 1, voy a dejar un mesociclo 1 y un mesociclo 2 que están dentro de la etapa de preparación general. Voy a dejar un mesociclo completo para lo que es la parte específica. Entonces lo voy a combinar todo. Le doy a aceptar. Ahí ya tengo mi mesociclo número 3. Y aquí en esta parte voy a comenzar también a jugar. Entonces, venga, quitamos esta combinación. Listo. Recuerden que tienen que tener habilidad. En la competitiva también un mesociclo, fíjense que es un mesociclo de 2 semanas. Se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Y aquí también el transitorio va a ser un solo mesociclo. ¿Por qué lo decidí de esta forma? Para que tuvieran lógica esos mesociclos con las etapas y periodos que estoy manejando. ¿Listo? Que no me quede variado. Entonces, esa va a ser mi justificación. Aquí ya entonces me dice qué tipos de mesociclos estoy manejando. Entonces, lo primero que tengo que hacer es combinar las celdas con base a lo que determiné en el número. ¿Listo? Entonces, aquí me voy, estoy combinando celdas solamente. Listo, y terminé de combinar celdas. Entonces, aquí las selecciono todas y las voy a delimitar. Listo, ya las tengo subdivididas. Entonces, estoy comenzando mi macrociclo, ¿sí? Estoy en la primera etapa, estoy en el primer periodo, estoy en el primer mesociclo. Según esto, ¿de cuál voy a usar? Pues lo más fácil que yo puedo usar entonces es un mesociclo introductorio. Es como la lógica de lo que dice. Fíjese que es que realmente eso no, usted no tiene que ser un gurú para decir esto. Entonces, coloco aquí introductorio. Resulta entonces aquí que yo ya hice mi mesociclo introductorio y ahora voy a avanzar un poquito. Entonces me voy aquí, entonces ya voy a hacer un mesociclo básico de aprendizaje.
Z es aprendizaje para, digamos, los compañeros. ¿Listo? Entonces después seguimos viendo el mesociclo. Pero es que ya tengo de aprendizaje, entonces, ¿será que le meto un mesociclo de evaluación de logros inmediatamente? Puede ser, no hay ningún inconveniente. Justifíquelo. Si yo voy a hacer un mesociclo, si fíjense que en este momento yo dije, no, voy a meter un mesociclo de evaluación de logros. Aquí, siendo tan grande, no tendría lógica y adicionalmente que vengo después a un periodo competitivo. Ahora, viene el discurso de cada uno de ustedes, ¿sí? Yo aquí viene algo que digamos, es donde usted desde su experticia tiene que hacer. Usted puede evaluar logros en este momento y puede colocar un mesociclo que le evalúe logros, pero entonces hágalo de una forma distinta. Entonces ya no me coloque un mesociclo tan grande, sino por el contrario, entonces colóqueme aquí solamente 3 semanas, las combina, aquí lo mismo, exactamente 3 semanas, las combina, las subdivide y vamos a hablar entonces ahora sí de los mesos. Y dijimos que era un mesociclo de evaluación de logros. Entonces, en esta ya no me dedico tantas semanas y lo puedo utilizar, como me decía la compañera, no en una forma competitiva. No voy a ir a mi competencia como tal, pero sí para determinar qué tanto avancé en este mesociclo introductorio y en este básico de aprendizaje. Entonces, aquí estoy evaluando logros. Bien, entonces significa que aquí tengo que colocar otro mesociclo porque pues ya modifiqué mi plan de entrenamiento y mi planeación como lo tenía pensado inicialmente ya me modificó. Entonces aquí tengo que colocar 4, 5. Entonces, paso aquí, dependiendo lo que yo crea que vaya a obtener de acá, es decir, muy posiblemente yo diga, no, aquí me va a ir muy bien y no me voy a tener que devolver hasta un mesociclo introductorio, sino que puedo seguir en básicos de aprendizaje. Recuerde que en básicos de aprendizaje nosotros hablamos de que vamos a hablar de asimilación y vamos a hablar de perfeccionamiento. Entonces, puede ser que aquí estamos asimilando, pero aquí repito entonces un mesociclo básico de aprendizaje, pero ya voy a hablar de perfeccionamiento. Listo, de perfeccionamiento. Y ahí ya estoy colocando los tipos de microciclo que es, a pesar de que ya puse uno de evaluación de logros. ¿Listo? Esto es como yo lo estoy planeando y es como el ideal que pueda pasar. Puede ser que en el desarrollo en el tiempo, cuando yo llegue aquí a evaluación de logros, me dé cuenta que mis chicos desafortunadamente no están avanzando y eso significa que mi plan de entrenamiento no está siendo efectivo. No hay problema. El problema es que usted no se dé cuenta que eso esté pasando. Entonces usted, si se da cuenta aquí en noviembre que está fallando el plan de entrenamiento, pues tiene que volver a comenzar prácticamente de ceros. Eso es un plan de entrenamiento, realmente. Ojalá no le pase eso, sí, es lo ideal. Pero pues otra cosa es la realidad, ¿no? Que fallamos bastante. Entonces aquí ya pasamos otra nuevamente. Entonces aquí yo puedo repetir también un básico de aprendizaje. Lo que les digo es, ya es el manejo de cada uno de ustedes y lo importante es que lo sepan justificar. Fíjense que aquí yo ya en evaluación de logros prácticamente la etapa competitiva y ese periodo competitivo es de evaluación de logros porque aquí ya tiene que ir mi competencia. ¿Listo? Y en transitorio, pues nuevamente básico de aprendizaje. Siempre vamos a estar prácticamente en mesociclos básicos de aprendizaje. El introductorio usted lo que puede hacer es mandarlo un poco más largo, pero pues es decisión de cada uno de ustedes. ¿Qué pasa? Entonces, nos vamos a volver antes de tomar aquí esta parte, vamos a mencionar esta competencia fundamental. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense que aquí me habla de un distrital, pero este distrital no tiene lógica, o donde está la fecha, no tiene lógica con mi plan de entrenamiento, porque lo estoy contemplando en un periodo transitorio. Y en un periodo transitorio no puedo tener, entre comillas, mi festival fundamental o mi competencia fundamental. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Borrarlo de ahí. Esteban sale de ahí. Eso ustedes lo pintan de otro color. Y mi competencia fundamental tiene que estar entre estas fechas. Dependiendo la cantidad de fechas o de torneo que se tenga o de festival,
pues ustedes o sombrean las dos horas de las semanas o solamente sombrean una. Y el color que ustedes quieran. Aquí la tenemos de amarillo, pero pues eso es decisión absolutamente de ustedes. Lo único es que se diferencie. Fíjense que yo aquí puedo cambiar para que se diferencie un poquito. Este gris. Este gris. Y aquí coloco sin bordes. Listo. Bien, y ahí ya tengo mi competencia fundamental en evaluación de logros. ¿Listo? Y en el periodo competitivo ustedes la pueden nombrar como quieran, si quieren combinan esta celda acá y le van a colocar Festival Secretaría. Es el festival que hace la Secretaría. No hay ningún inconveniente, lo ajustan ahí y ya, no pasa absolutamente nada. Pero ya esta competencia fundamental tiene lógica tanto con mis mesociclos como con mis etapas, como con mis periodos. ¿Listo? Y ahora sí, nos vamos entonces al tipo de microciclos, que de la misma forma tenemos que llenarlo. Entonces ya nos vamos aquí a los microciclos. Ustedes colocan las iniciales, ¿sí?, de cada uno que ustedes quieran aplicar. Entonces digamos que asimilación, aprendizaje, acomodación. Entonces podemos hacer AA, que es asimilación y aprendizaje, AP, acomodación y perfeccionamiento, CC, control, comprobación y control, y nivel de desempeño. ¿Listo? Entonces, aquí yo coloco AA, aquí AP, AA. Bueno, si estoy realmente hablando de introductorio, pues casi todos van a ser acomodación y aprendizaje, ¿cierto? Sí, ya estoy hablando... bueno, es que aquí esto es mucho más fácil de planificar realmente. Entonces aquí, ¿cómo es que llamamos? ¿Evaluación de logros? No. Nivel de desempeño 1. Entonces, digamos, fíjense que aquí no tenemos festival, pero entonces desempeño 1 como el de 1. Aquí le voy a poner de 3 y otra vez de 1. Aquí lo estoy evaluando, evaluación de logros por medio de encuentros deportivos entre nosotros mismos para ver si sí mejoramos. Nosotros diríamos que como esta es la parte evaluativa, entonces este nivel básico de aprendizaje, casi todos esos microciclos tendrían que ser de acomodación y aprendizaje. Después de esta evaluación de logros, sí ya podríamos comenzar con aprendizaje y perfeccionamiento, ¿sí? Y aquí muchos, de pronto uno que otro que usted se devuelve a una nueva técnica, una nueva táctica que usted vaya a mejorar, pero pues ahí ya comienza usted según sus criterios, desempeño 4, a generar cada uno de los microciclos que usted considere. ¿Listo? Desde que esto es prácticamente generar casi lo mismo y no tiene ningún inconveniente. Aquí, donde dice fechas, inicio de cada uno de los microciclos, pues realmente escoger el calendario y semana decir cuándo comienza el plan de entrenamiento y cuándo inicia, fecha de inicio, 15, y fecha final en la parte de abajo, nos vamos hasta el 21. Entonces, el siguiente microciclo comenzará el 22 y va a terminar entonces del 22 al 28. Fechas que se van a realizar. ¿Listo? Pues es que correrlo es un poquito dispendioso con calendario del computador. Les recomendaría, entre comillas, tener un calendario ahí a la mano. Tenemos la siguiente parte que dice días de trabajo por microciclo. Entonces, ¿cuántos días a esa semana entrenan los niños? ¿Sí? Si se fijan, entonces aquí nosotros colocamos, entrenan 3 días a la semana. Y nos dicen sesiones por microciclo. ¿Y cuántas sesiones tienen en esa semana? Pues por lo general se colocan 3 porque estamos en iniciación. Hay algunas situaciones, aunque eso en la realidad realmente no se aplica, en que hay doble entrenamiento por día, ¿sí? Entonces puede ser que yo tenga 3 días de trabajo, pero tengo 6 sesiones, o tengo 4 sesiones, o 5 sesiones. Por lo general, y nuestra realidad dice que los mismos días de trabajo son el mismo número de sesiones. ¿Listo? Y dice horas de trabajo por microciclo. Entonces, ¿cuántas horas
trabajan. Esto también es algo muy sencillo porque lo que tengo que determinar es si mi entrenamiento dura 2 horas, si dura 1 hora o si dura 2 horas y media por sesión. Aquí en el ejemplo estamos colocando que cada entrenamiento dura 2 horas. Entonces, 3 por 2, 6. Y aquí no pasa nada. Fíjense qué pasó acá y ustedes dirán, bueno, ¿por qué se aumentó el número de sesiones en esta parte? Porque estábamos cercanos a la competencia, ¿sí? Pero nuevamente aquí les digo, si estamos hablando de niños, esto tendría que ser casi siempre lo mismo, ¿bien? Por más competencia que tengan, etcétera, etcétera. Aquí de pronto si es un festival y la secretaría lo hacen en una semana, esa semana sí puede ser que tengan varias sesiones porque juegan 5 partidos. Entonces 5 sesiones, 5 días de trabajo, 5 sesiones. Entonces, y por 2, entonces sí, entonces estaríamos hablando de 10. Porque es el día del festival o es la semana del festival y se van a encontrar varios. Eso sí podría pasar y eso puede ser una realidad. ¿Listo? Preguntas hasta el momento, compañeros. Gracias, profe. El profe Carlos Alberto tiene una consulta. Profe, ¿puede Claro que activar sí. el audio? Gracias, profe. Profe, la pregunta va encaminada. ¿Qué sería lo ideal? ¿Manejar este plan gráfico para manejar el otro plan de entrenamiento cuando trabajamos en instituciones educativas y nos preparamos básicamente, por ejemplo, para actividades como juegos intercolegiados y juegos interescolares? ¿Qué nos recomendaría? Este plan, teniendo en cuenta esa variable de que los niños no están concentrados únicamente en la actividad deportiva, o qué nos recomendaría? Bueno, cuando estamos en instituciones educativas, hay 2 cosas. Para ustedes como profesores o entrenadores, recomiendo este plan en institución educativa, ¿sí? Porque aquí no estamos evaluando absolutamente nada y si usted queda en último puesto en sus intercolegiados, en sus supérate, pues bienvenido sea. Les enseñó disciplina a los niños, les enseñó entrenamiento, les enseñó mejorar su técnica, su táctica, se enfrentaron a veces al mismo escenario deportivo que nunca habían jugado en un coliseo, no sé, se enfrentaron a muchas cosas que les sumaron, ¿sí? Pero pues digamos que para usted como entrenador, utilizaría este plan con niños en instituciones educativas. Para la institución educativa, entregaría el plan de entrenamiento que es el escrito, que es el que vamos a ver mañana. ¿Listo? Porque, digamos, si tú le entregas esto al coordinador académico, si tú le entregas esto al rector o a la persona que te lo solicite, eso es hablarle en chino. O sea, él ve un Excel y él dice, pues, muy bonito, muchos colores y todo, pero no tengo ni idea. A ellos toca hablarles que el objetivo, entonces que el verbo, el infinitivo, más que cosas, ¿sí? Que eso lo vamos a ver mañana, que es el plan escrito. Pero pues digamos que para ti como entrenador, para tener un control de tu entrenamiento, Profe, muchas gracias. No hay más preguntas por el momento. Listo. Pasamos entonces, ya tenemos la competencia fundamental, pasamos a esos festivales. Esos festivales, por lo general en niños, van de la mano con esta evaluación de logros. Entonces, aquí, por lo general, podemos decir que en estas 3 fechas, o 3 microciclos, vamos a tener lo estoy sombrando donde no es. Aquí. Vamos a tener un festival interno. Entonces ustedes le pueden decir interno, no tiene que ser contra otras escuelas, ¿sí? No tiene que ser contra nadie, no, solamente entre ustedes. Si aquí digo que es interno, fíjense que aquí este nivel de desempeño, este microciclo de nivel de desempeño 3, no me sirve, porque al ser de desempeño 3 me estoy diciendo que voy a invitar a una escuela aparte. Entonces aquí ya la tengo que cambiar de 1, si el festival es interno. Si es el festival de invitación que les hizo el Club Vencedores, entonces sí tiene que ser todos de desempeño 3. ¿Sí? Porque estoy diciendo que entonces es Festival Vencedores. ¿Listo? Pero pues eso ustedes lo cuadran y esto es dependiendo de su realidad. A veces, y esto también es otra realidad del entrenamiento deportivo, no tenemos conocimiento de estos festivales, porque nos van apareciendo festivales
a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Y eso es una realidad. Por lo general, hay unos que ya están institucionalizados y que ustedes sí pueden proyectar. Entonces, es decir, el Club Vencedores, siguiendo con el ejemplo desde el mismo club, por lo general casi siempre hace un festival en el mes de diciembre, casi saliendo a vacaciones, antecitos de salir a vacaciones, ¿sí? Entonces ustedes pueden proyectarlo ahí en diciembre. Están diciendo, ah, no, este es el de Vencedores, no sé si salga. Pero pues ustedes pueden colocar la cantidad de festivales que ustedes determinen. Solamente tengan en cuenta que en el momento en que durante la marcha acepto un festival, también me modifica mis tipos de microciclos y posiblemente mis tipos de meso. ¿Bien? Fíjense que aquí también hay otra cosa que se me olvidó tener en cuenta, y esto es normal del proceso de entrenamiento de planificación. Fíjense que aquí en diciembre y en enero no puse microciclos vacacionales. Y aquí tienen que haber microciclos vacacionales, no pudo ciclo vacacional. Para que tengan en cuenta que, fíjense que esas son de las preguntas que uno sale, venga, ¿y por qué en enero y en diciembre no colocó periodo vacacional? ¿Sí? O microciclos vacacionales. Son las situaciones. Bien, pasamos a la parte de la batería de test, ¿sí? O batería, aquí la tenemos psicomotriz, usted puede colocar batería, como les digo, test que vaya a utilizar, ya eso también es válido. Y lo que vamos a hacer es que solamente vamos a marcar con una X cuando los vamos a evaluar. Entonces, esta tonicidad, este equilibrio, esta lateralidad, esta noción de tiempo, estructura, bueno, de coordinación, etcétera, etcétera, lo voy a evaluar la primera semana. Pues entonces coloco X en esa primera semana. Tengan en cuenta que a veces, y pues de formación pedagógicos no hay tanto inconveniente. Con el modelo voy a poder evaluar la fuerza y la resistencia el mismo día o la misma semana. Entonces tendría que colocar una acá y la otra acá. ¿Sí? Tengo que diferenciarlos según mi planeación. Y también puede ser que entonces en la semana X, como nos decía Joana, ¿sí? Más o menos intermediado, tengo que volver a evaluar. Pero de pronto usted como entrenador decide que ya no va a evaluar todo, sino que según su deporte, para usted lo más importante es determinar la estructura, tiempo y espacio y la coordinación fina. Entonces solamente va a evaluar esos dos a ver qué también ha mejorado. Y al finalizar también pues es algo importante, más que todo para situaciones de informes, evaluar nuevamente a sus deportistas. Y aquí viene una recomendación especial. No se esperen a la última semana de entrenamiento para hacer esa evaluación. ¿Por qué? Porque a pesar de que sean niños, ellos también están sometidos a unas cargas de entrenamiento y están sometidos a nuestros principios de entrenamiento y supercompensación y demás. Entonces, si yo los evalúo en la última semana, teniendo 5 semanas en periodo transitorio, esa forma deportiva ya les ha bajado. Entonces, usted realmente va a decir, oiga, trabajé casi todo un año y realmente no mejoraron. Evalúelos entre la primera y la segunda semana de ese periodo transitorio, ¿sí? Que es cuando la forma no ha bajado su forma, decir así. Y también determine qué es lo que quiere evaluar. Y solamente lo marca con una X, es bastante simple. Solamente es que tiene que dar explicación, ¿sí? Tiene que dar una justificación de por qué en el periodo intermedio no evalúa el equilibrio y si al finalizar. Tiene que haber una razón, ¿sí? Ah, que es que para soy ganador, pero ¿por qué para usted no es importante el equilibrio a mediados? ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Pronóstico, nada, aquí solamente es participación, ¿sí? Participar. Si salen campeones y lo ganan, bienvenido, pero pues si no, no pasa nada. Viene aquí ya la parte otra vez matemática. Vuelve y juega las mismas reglas de 3. ¿Qué tengo que hacer? Fíjense que entonces aquí tengo un número de minutos. Dice volumen por microciclo. Entonces es la cantidad de minutos que voy a tener en mi plan de entrenamiento o en mi microciclo. Listo como tal. Entonces si tengo 3 sesiones, ¿sí?
y cada sesión es de 2 horas, significa que tengo 6 horas. 6 por 60, pues me da 360 minutos. ¿Bien? Entonces, eso es importante. Cada microciclo de los que yo tengo acá me da 360 minutos. Ahora bien, fíjese que me dice el volumen del mesociclo. ¿Cómo así el volumen del mesociclo? Entonces, sí, ¿cuánto va a trabajar en ese periodo introductorio? Si estamos diciendo que nos vamos a gastar 4 semanas, entonces yo sumo estos 4 microciclos, me dan 1440 semanas. Entonces, fíjese que yo lo que hice en esta casilla fue colocar la suma de la casilla de 33 a la G33, me sumo todo esto, y a ese mesociclo introductorio le dediqué 1440 minutos. ¿Listo? Y así hago exactamente con cada uno de los mesociclos. Y también voy a poderle, dentro de los informes que nos piden esos maravillosos metodólogos, les voy a poder decir, mire, yo en mi plan de entrenamiento, que este es semestral, ¿sí? Le dediqué en volumen 9.360 minutos al entrenamiento. O sea, y viene ahí la pregunta, usted 9.360 minutos, ¿qué logró en esos niños? ¿Sí? Entonces es importante que lo tengan ahí. Pues bien, eso viene siendo también sumas, viene siendo regla, bueno, aquí no viene la regla de 3, pero pues si unas sumas y tener en cuenta que lo que está acá tiene que coincidir con lo que está acá. Entonces, fíjense que en el básico de aprendizaje, en el segundo mesociclo tenemos 3 semanas, pero aquí yo lo tengo dado con 4 semanas. Entonces, aquí ya me estaría generando un error. Tengo que volver a combinar la celda, solamente seleccionar 3 semanas, combinarlas y colocar. Entonces, suma ¿de qué? De estas 3 semanas. Y listo. Y ya sé que en el segundo mesociclo me gasté 1080 semanas, como el juego, bueno, ustedes no se acuerdan de ese juego, el 1080. ¿Listo? Bueno, así paso a paso. ¿Qué es importante aquí también que tengamos en cuenta? Y es con base en el cual vamos a desglosar cada una de las direcciones de entrenamiento. ¿Eh? Que es que todavía falta harto. Nos dice tiempo real. ¿Por qué nosotros hablamos de tiempo real? Porque una cosa es la sesión como está programada y el alquiler del escenario como se programa, pero otra cosa es lo que verdaderamente como volumen general, uno entrena el 70% de ese tiempo. Entonces, de 360 minutos que dijimos que íbamos a tener en esos microciclos, uno solo da 252 minutos. ¿Por qué? Porque mientras que el niño llega, el niño se cambia, el niño molesta con el amigo, la mamá le da el Gatorade, etcétera, etcétera, ahí uno gasta mucho tiempo, ¿sí? Que se distrajo con la mariposa. Bueno, ahí pueden pasar infinidad de factores que pueden hacer perder tiempo y que realmente ustedes saben que se pierden durante el entrenamiento. Entonces uno dice, tiempo real de entrenamiento, el 70% del microciclo, 252 minutos. Y ahí por donde nosotros teníamos que jugar con esto. Entonces, compañeros, aquí dijimos que eran de 4 a 8 años. 4 a 8 años. La parte física se me lleva un... y este. 41 me voy a gastar el 41%. Fíjese que aquí ya está formulado y al darle el 41%, estos números me cambiaron. Si yo muevo esto al 50, vuelve y cambia. Entonces, como estoy trabajando con niños de 4 a 8 años, le doy 41%, significa que en preparación física voy a trabajar 103 minutos según este volumen. Y voy a determinar cuánto porcentaje le voy a dedicar al factor condicional y cuánto porcentaje le voy a dedicar al factor psicomotriz. Entonces, me devuelvo acá. Entonces, 11%. Y dijimos,
al condicional 29 y al psicomotriz 71. Entonces me devuelvo acá, entonces factor condicional 29%, me cambio automáticamente y 71% y me cambio automáticamente. Entonces yo ya sé que 30 minutos de todos esos 252 se los voy a dedicar al entrenamiento de las capacidades condicionales. Y 73 minutos de esos 252 se los voy a dedicar al factor psicomotriz. Y así pues voy desglosando uno a uno cada una de estas situaciones, pero después, fíjense, aquí donde dije que 30 minutos del factor condicional o a cada una de ellas. Si usted dice, no, es que yo se las voy a dedicar a cada una de ellas porque como es el periodo y el mesociclo introductorio, pues yo los estoy adecuando, entonces pues tengo que trabajarles todo. Perfecto, entonces significa que le va a dar el mismo porcentaje a todo. Entonces 25%, esperen que no me equivoco el porcentaje, 25%, y comienza a distribuirlo. Aquí no está formulado pues también para que ustedes hagan este ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Entonces, listo, fácil. Pero ¿cuántos minutos significa el 25% de esos 30? Pues fácil, entonces cojo el 30 y lo multiplico Dani, por el 25%. Y ya con un niño es complicado. Entonces lo que hago es animarlo y ya sé que de esos 30 minutos, señor, no, profe, es que se le está cortando mucho el audio. escuché. Ahí me escucha, profe. Sí, no, fue el profe. Es ese 25% de los 30 minutos. Entonces, pues digamos que ahí ya es algo sencillo, es coger el 30 y multiplicarlo por el porcentaje que yo quiero. Les decía también que como no son papas lo que estamos manejando, ¿sí? Es muy difícil realmente llegar a trabajar 7,49 segundos o 7,5 minutos, es muy complejo. Entonces, le quitamos esos decimales, lo que hacemos es aproximarlo y ya sabemos que prácticamente a cada una de esas capacidades físicas, lo que vamos a hacer es dedicarles 7 minutos. Les recomiendo siempre hacer esta fórmula, ¿sí? Que es el 30 por el porcentaje. Le dan en... Ay, mamá chica, aquí hubo un error, qué pena. El 30 por el porcentaje. Listo, entonces aquí lo que tengo es errores en el... Listo. ¿Por qué les digo que hacer esto de esta forma? 30 por el porcentaje. Para que en futuras ocasiones, cuando ustedes cambien el porcentaje, pues esto les cambia automáticamente. Ustedes digan, no, ¿sabe qué? Es que me arrepentí de trabajar todas las capacidades físicas por igual. Para mí, como estos son niños, entonces yo les voy a trabajar un poquito más la flexibilidad y de pronto, no sé, la fuerza con el propio cuerpo. Entonces le voy a subir aquí al 40%. Entonces fíjese que aquí ya automáticamente al cambiar el porcentaje me cambia la dedicación en minutos. Entonces le doy el 40%, pero entonces ya no me puedo pasar, entonces aquí le doy el 10%, también me cambia automáticamente los minutos y le doy el 50% acá. Aquí no era. Control Z, listo. Y le doy 50% acá y con esto también lo elimino. Ya me quedan ceros. Entonces ya aquí si yo sumo 40 y 10, 50 y 50, 100%. Listo. Entonces ya hice toda mi parte condicional del primer microciclo, ya sé cuánto tengo que trabajar. Y con base en esto, pues también ya sé cómo debo planificar mis sesiones de entrenamiento. Porque pues ya aquí estoy diciendo una cosa. Y pues compañeros, aquí ya vienen las situaciones de que con cada una de las direcciones de entrenamiento tengo que hacer el mismo ejercicio.
Fíjense que aquí ya me aparecen los datos que tengo arriba. Entonces, ya en la parte psicomotriz nos dice que iba a trabajar el 73%, aquí ya está. Si yo dije que en la parte factor técnico iba a trabajar el 40%, entonces por aquí tiene que aparecer no es el 40%, sino son el número de minutos. Técnico y táctico 75%, 40 y 35, 75. Entonces fíjense que aquí ya aparece 75, técnico y táctica. ¿Sí? Ya aparece solamente desglosar. Y pues digamos que la invitación es a que ustedes hagan cada una de estas planificación. ¿Qué es importante? Pues que ustedes pueden arrastrar, ¿no? Entonces, les recomiendo es acá, arrastren para que les quede la misma fórmula. Y pues de esa forma les queda un poquito más sencillo. Fíjense que si yo aquí coloco entonces, no sé, 25%, esto me tiene que cambiar, pero aquí me falta algo, aquí me falta algo. Ah, no he determinado estos valores, los de aquí arriba. Un momento. Entonces, tendríamos que determinar aquí, digamos que vamos a volver a trabajar a el 50% aquí, estoy diciendo cualquier número, no se preocupen, y la fórmula, no olviden la fórmula. Entonces aquí la arrastro. Fíjense que ya me está bajando algo. Y lo mismo, entonces aquí también modifico un porcentaje y me cambia automáticamente. Ya es cuestión de que realmente maneje Excel. Las fórmulas están en la primera casilla, es arrastrarlas. ¿Listo? Aquí miren. Entonces lo arrastran y ahí les queda automáticamente guardada la fórmula como debe ser. ¿Listo, compañeros? Preguntas, reclamos, dudas o aclaraciones. Profe, no tengo registrados en estos momentos, pero esperemos unos segunditos que me imagino que van a levantar la mano algunos, creería yo. Sí, Valeria Cañas tiene la palabra, Valeria. Profe, digamos que lo hago semestral de febrero a julio. En junio hay vacaciones de mitad de año, por lo que sería uno vacacional. Pero si yo quiero seguir trabajando con mis deportistas como lo venía haciendo y van a venir niños que solo van a trabajar, solo van a entrenar por ese mes por estar de vacaciones, ¿cómo haría para, o sea, como para incluir ese vacacional en otro mesociclo o no lo sé, cómo podría hacerlo por No, listo. No, pero más según lo pocas que me semanas dices, si vas a seguir trabajando de la misma forma, no te modifica absolutamente nada. Entonces no tendrías que incluir ese periodo vacacional. Ellos están en vacaciones, pero siguen trabajando igual, entonces no conlleva ninguna modificación. entonces no pondría el nombre vacacional. No, no, señora. Podría Tendrías poner que otro nombre. poner, sí, claro, tendrías que poner los que, no sé, de aprendizaje, de perfeccionamiento, ¿sí? Ah, bueno, Creería que profe, de muchas gracias. perfeccionamiento porque está cerca la competencia. Vale. Profe, gracias. ¿Alguien más tiene algo? Ah, sí, el profesor Ricardo Álvarez. Profe, ¿usted me podría explicar, es tan amable, el cuadro de la segunda hoja? Este. ¿Sí? El que está ahí a su izquierda. Este que es en radio. Más a la izquierda. No me da más. Acá Bueno, sí, espérate. Listo, ya te entiendo. Ese, No, correcto, el amarillo. listo. Esto es fases sensibles. ¿Listo? A ver. Tenemos. A ver, ¿qué es lo que dice? Esto es una imagen. Esta la recortaron mal. Bueno. No, espérame porque ahí sí me cogiste como un poquito fuera de base. La verdad no lo había corrido. Estas son las direcciones de entrenamiento. Esos son los subfactores. Es lo que entiendo.
No, no te sé decir, la verdad, no, no recuerdo este. Tendríamos que leer el artículo nuevamente para ver qué es lo que, porque eso es una, fíjate que esto es un recorte. Pero tendríamos que esperar. Sí, qué pena, Ricardo, pero no. Prefiero decirte que no a estarte inventando aquí algo. Listo, gracias, profe. Gracias, profe Daniel. Le damos la palabra al profesor Carlos Alberto Murillo. Profe, el caso mío es contrario al de la compañera. En las instituciones públicas normalmente uno trabaja el primer semestre, hacemos la temporada de vacaciones y en esa temporada prácticamente los chicos no entrenan y retomamos allí cómo se debería de planificar anual esa para y cómo programar los siguientes microciclos o cómo hacer. No, no te entendí muy bien la pregunta. ¿En las primeras semanas casi no entrenan? No. O sea, se programa normalmente por semestre, ¿cierto? Porque en la temporada de vacaciones no se entrena, ¿cierto? Porque los chicos salen y Sí, se normalmente hasta van. las instituciones educativas se cierran eso. Entonces, allí, cómo se debería programar? ¿Cuándo son las competencias? Normalmente en Caldas están hacia la competencia municipal, la fase municipal está en el mes de abril, en el mes de junio, principios de junio está la fase zonal y en el mes de septiembre está la fase zonal departamental, la final departamental, perdón. Listo. Y esos niños tienen continuidad, o sea, es decir, los niños que tú tienes en febrero que están en la fase local, después en la zonal y después en la departamental, son los mismos niños. Sí. Listo. Pero Prográmalo con la igual. No, no importa. dificultad De las de vacaciones. la temporada de vacaciones que habría es prácticamente una para total. Listo. Sí, lo puedes programar como un macro, ¿sí? Es decir, hacerlo de forma anual, solamente que entonces en esa para total eh, tienes que volver a iniciar, no dedicando tanto tiempo después, digamos, de las vacaciones al periodo introductorio, sino vamos a hacer entender una parte muy sencilla. Haz de cuenta que entonces tenemos este primer mes introductorio en febrero. Tú te gastaste 4 semanas en este ciclo introductorio. Después de esas vacaciones que entrarían siendo como en junio, pues ya no te dediques 4 semanas, sino dedícales solamente 2 a las introductorias, que es como para que vuelvan a coger forma, ¿sí? Lo mismo en los microciclos, lo mismo en todas estas situaciones. Lo tomas como una especie de transitorio de 2, 3 semanas. Y pues tiene no tiene una explicación teórica de la metodología del entrenamiento deportivo, porque tú no vas a encontrar eso en ninguna teoría, pero sí tiene una explicación desde la realidad de una institución de educación. Sí, ahí, profe, podría yo meter la cucharada diciendo que es que planifiques un macrociclo con 2 picos de rendimiento, un pico antes de las Exacto. vacaciones y el otro pico finalizando el año escolar. Sí, esa es la idea. Gracias, profe. Y profe Leo también, muchas gracias. Muchas gracias a los dos, a los tres, con el profe Leonardo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Duda, inquietud? Profe, profe. Sí. ¿Puede alguien hablar? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? No, Sí, señor. Está hablando el profesor Estever, profe. Profe, una preguntita. ¿Cómo hacer cuando no se tienen fechas de competencia? O si se tienen, normalmente se viven corriendo, porque normalmente pues, ha pasado con Juego Supérate que lo programan para mayo y después lo pasan para septiembre, lo pasan para junio. Hay que le toca hacer uno como entrenador. Y la segunda, que tengo esa duda desde hace rato, ¿cuál es la diferencia entre factores cognitivos y factores psicomotrices? Es que quiero aprender esa terminología.
Listo. Lo primero que tienes que hacer con base a los competencias que no tienes programación es hacer un estimado, ¿sí? Yo sé que a veces hasta se modifican de meses y ni qué hablar este año, ¿sí? Pues, no sé si vayan a haber juegos Supérate, la verdad. Pero entonces uno siempre sabe que son más o menos en el mes de abril, de mayo, ¿sí? De X mes uno ya sabe más o menos que se están acercando. Tienes que hacer toda esa programación con base a esa proyección que tú estimas. Bien, entonces es hacer ese acercamiento. Te vas a descachar, muy, muy difícil que realmente le pegues a cada una de las fechas, pero pues sí vas a tener algo cercano como tal. ¿Listo? Y la otra, psicomotriz y cognitivo. Cognitivo esa es la resolución en situaciones de juego. ¿Listo? Cognitivo, es decir, el chico puede ser que psicomotrizmente tú lo veas caminando, saltando, corriendo muy bien y no tenga ningún inconveniente. Psicomotrizmente está muy bien. Pero cuando se le cambia, y lo voy a decir como una especie de coach, de coach no de entrenador deportivo, sino de coach psicológico, cuando se sale de esa zona de confort y se enfrenta a una situación nueva, es cuando ahí ese cognitivo debe relucir, ¿sí? Sacarlo de esa zona de confort con base en un problema o algo específico del deporte y que él mismo lo resuelva. Entonces lo cognitivo tiene que ver más con las charlas psicológicas que uno tenga o las charlas técnicas que uno tenga con ellos. O sea, afrontar la juego real. Sí, pero no tanto la charla, la solución del problema que él tenga, ¿sí? Me hago entender, mira, psicomotrizmente puede ser que, Bernard, ¿qué deporte manejas tú? No, varios, como Listo. de educación física. Vale, pongámoslo en baloncesto. Tú lo pones a hacer dribbling al chico y tú lo pones con obstáculos, con bastones, con picas, con conos, y el chico psicomotrizmente te va de todos los bastones, te va de todos los obstáculos lo más rápido posible y se desempeña bien. Eso es psicomotricidad, ¿sí? Pero la parte cognitiva es, entonces, saquémoslo de eso y pongámoslo a que se enfrente a dos rivales. De pronto ese chico ahí cognitivamente no tiene la capacidad suficiente de hacer ese drible o de solucionar ese problema, ¿sí? Entonces, cognitivamente el chico que puede tener en una situación real, porque ya no son los conos inamovibles, sino que ya tiene un rival que se le va a mover con respecto a lo que él haga. Entonces, él tiene que resolver cognitivamente un proceso, digamos que intelectual en su cabeza para poder resolver y no perder el balón en el baloncesto. Entonces, tendría que driblarlos de alguna forma especial, o tendría que hacer un pase, o tendría que hacer otra cosa distinta a lo que ya está acostumbrado psicomotrizmente a su cotidianidad. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Profe, muchas gracias. Le damos la palabra a Yamile Rodríguez. Profe, hola. Bueno, mi pregunta aquí es, yo trabajo con discapacidad. Yo con los muchachos muchas veces me tengo que devolver desde el principio, me explico. Trabajo con niños cognitivos y psicosociales. Muchas veces podemos trabajar mucho una semana algo y al lunes que yo vuelvo se perdió totalmente. Entonces aquí yo a ellos no puedo prepararlos para alto rendimiento porque no me van a dar. Pero entonces yo al preparar o al diseñar los mesociclos siempre tendría que poner como una parte donde me devolviera a lo introductorio. Lo ideal es que no pase eso, ¿sí? Pero te entiendo que en la realidad sí pasa. Bueno, te digo que una cosa es lo que uno planea, ¿sí? Y digamos, ahí en esta planeación nosotros podemos gastar un día entero haciéndola y a la semana ya nos toca modificar absolutamente todo, porque pues la realidad nos dicen otras cosas. Entonces sí sería que semana a semana tendrías que ir ajustando los avances. ¿Qué sería importante? Y pues es una recomendación, aunque eso sé que de pronto no depende tanto de uno, es que no dejar periodos de tiempo largos entre sesiones y entre entrenamientos. Porque eso que tú pierdes semana a semana
Yo creo que todos los profes que están acá, que son entrenadores, lo han vivenciado después de las vacaciones, lo han vivenciado después de que los papás se mudaron de casa, etcétera, etcétera, porque uno dice, pues si esto ya lo trabajamos. Pasa con los de la universidad. Lo vimos el semestre pasado y "Uy, yo no me acuerdo". Pasa. Entonces toca modificar tanto el plan de entrenamiento como todo. O así ya, a pesar de que yo entreno con los muchachos de fútbol, ya tocaría muy de manera individual, porque por ejemplo tengo muchachos convulsivos. Entonces un muchacho convulsiona y en una convulsión me puede quedar hasta sin saber cómo caminar y tengo que empezar desde allí. Entonces sí, a pesar de que sea fútbol, toca diseñarlo de manera muy individual, muy personal. Sí, claro. Y eso es lo bonito, entre comillas, de trabajar con discapacidad, que eso es muchísimo más individualizado y un control de entrenamiento demasiado grande. Listo, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. No tengo registradas más preguntas. Listo, compañeros. Yo creo que mañana nos gastamos. La mano. Ah, bueno, Willy. alguien levantó la mano. Listo, Yo. ya vi a Joana, qué pena, Joana. Bueno, mi pregunta es, pues el trabajo yo lo quiero hacer con base a uno de los programas, ¿cierto? Pero yo no manejo ni técnica ni táctica en ese programa. Esa parte la puedo quitar de ahí y anexarle otros componentes que se manejan dentro de la planeación pedagógica. Sí, claro que sí. No hay ningún inconveniente. Mira que yo cuando estaba viendo este plan de entrenamiento me acordé, no sé si eres tú, pero cuando hicimos la presentación del módulo que alguien me decía que trabajara con fitness, con actividad física. Entonces yo decía, pues quita la Este parte. es Ricardo, pero yo trabajo con los CDIs. No, perfecto, ¿no? Pero quitas la parte técnico-táctica, dejas solamente la parte física prácticamente y de pronto cognitiva que se podría trabajar. Sí hay algo de cognitiva, porque pues ese es un complemento para el desarrollo motriz, ¿sí? Claro que sí. Sí, no hay ningún inconveniente. Ah, bueno, listo, perfecto. Gracias. ¿Vale? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Yo, Willy. Claro, profe Ricardo, bien pueda. Profe, con referente a lo que preguntó Estever sobre el tema cognitivo, podemos definir ahí que es básicamente la toma de decisiones, partiendo de trabajar lo que son las habilidades cognitivas, la memoria, la atención, la concentración, en ese Sí, aspecto. sí, pero es decir, la solución de problemas o toma de decisiones. Lo que pasa es que a veces tomamos decisiones malas, ¿no? Pero sí. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Yamile tiene otra pregunta. Yamile, dale. Profe, teniendo en cuenta pues que yo tengo beneficiarios de que el más chiquito tiene 10 años, pero tengo de 18, 20, 25. A pesar de ellos, pues, a pesar de que su edad cronológica es mayor, su edad mental es más baja, y teniendo en cuenta como las patologías de base que ellos tienen, también podría utilizar con ellos como los valores que usted nos enseña el día de hoy, con el fin de pues evitar también una sobrecarga a pesar de su edad cronológica por su patología. Por ejemplo, yo tengo beneficiarios con discapacidad muscular, con trastorno de Duchenne. Entonces, sí No. sería como utilizar como estas cargas para evitar alguna dificultad. Sí, completamente de acuerdo, no hay ningún inconveniente. Tú con una persona con discapacidad de pronto mental o alguna cosa, tú que les vas a estar trabajando fuerza con pesas, es algo que no tiene sentido. Entonces, pues más bien trabajan o sea, hace énfasis en las capacidades coordinativas, habilidades básicas de movimiento, la parte psicomotriz, cognitiva, etcétera, etcétera. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. No tengo registradas más preguntas, profe. Listo. Willy, compañeros, muchas gracias. Mañana va a ser un poquito más la parte de escrita, creo que se puede pasar un poquito más rápido, pero pues digamos que también es para esa parte de la presentación de pronto en esos colegios, esos metodólogos que también nos dicen, venga, yo no quiero eso escrito, no quiero estos gráficos, sino muéstrenmelo escrito. ¿Dónde está escrito eso?
Entonces ustedes también tengan esas herramientas, ¿listo? Nada, nos vemos mañana. Muchas gracias por su tiempo. Profe, ¿usted nos puede compartir así como quedó con todas las modificaciones del día de hoy? Claro que sí, no Porfa. hay problema. Sí, Sí, claro que sí. muchísimas gracias. Vale. Feliz noche a Gracias, todos. noche. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Gracias. Chao. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, Dani. Muchas gracias, feliz noche para todos. Feliz cabecito, Mauro. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias.